Buen día, chicos. Continuamos con nuestro curso de literatura uno. Seguimos con el tema de épocas literarias. Hoy el subtema que nos corresponde es la literatura vanguardista, una literatura que va a tener un movimiento muy versátil desde sus inicios, porque si bien las literaturas de vanguardistas tienen que ver con una gran diversidad de aspectos, de obras y movimientos, y cuando me refiero a movimientos o tendencias, tiene que ver con las diferentes expresiones que se van a desarrollar en un poco o un mínimo de tiempo, si es que lo queremos ver así, a diferencia de los movimientos grandes como fueron el romanticismo, el neoclasicismo, el renacimiento, la Edad Media y en la época clásica. En este caso, para el caso de la literatura vanguardista, tiene que ver con diferentes expresiones. De ahí el surgimiento del futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, el surrealismo, el estridentismo y el creacionismo, que aquí también hay algo interesante, es que estos movimientos también se van a empezar a gestar en lo que va a ser Latinoamérica. Y entra, digamos que si antes de lo que era eh, digamos, el Renacimiento, las cosas no fraguaban, digamos que en América Latina, porque todavía no se descubría, o también en el caso del Barroco, la única presencia que se desarrollaba era sobre la Nueva España, pero aquí ya prácticamente Latinoamérica se involucra, digamos, que en los movimientos artísticos, tanto literarios como plásticos, como de arquitectura y en sí en todas las artes, ¿no? Entonces prácticamente se van a empezar a distribuir ya entrarse a lo que va a ser la literatura ya universal, como lo queremos entender así. Otro de los aspectos importantes sobre la literatura vanguardista es que el contexto mundial va a tener bastantes cambios. Si ya lo veíamos a principios de los 900, sí, del 1900 prácticamente se desarrollaba todo un cambio social, político y económico. Por eso viene, digamos, aquí los cambios vertiginosos que se van dando y son bastantes cambios, no solamente en un espacio digamos que del planeta, sino en grande escala se va a desarrollar este cambio. Como puede ser el aspecto de la revolución industrial, todo ese cambio tecnológico que se va a ir desarrollando en este siglo, en el siglo XX. La Primera Guerra Mundial, junto con la Revolución Rusa, la crisis económica, la fase del autoritarismo entre Italia y el nazismo en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, que es lo que origina esto, la inestabilidad social se intensifica bajo los términos del poder económico y político, entonces las rivalidades económicas prácticamente se van a ir gestando entre las naciones a detalle para ver más adelante cómo se involucran, digamos, los países en diferentes conflictos bélicos, y todo esto es un cúmulo de lo que se va a ir desarrollando en este tiempo, que también va a gestar para que las literaturas vanguardistas se involucren, ¿no? Esta versatilidad y esta forma de movimiento, de expresiones libres que se van a ir desarrollando, nos van a dar pauta a que el término vanguardista sea ese término, hacia adelante, ir hacia adelante junto con el progreso y el desarrollo que se va gestando en las diferentes naciones. Por eso podemos entender que la literatura vanguardista es una expresión que va a retomar las artes para expresar esa cuestión de progreso con un carácter combativo, provocador e innovador, y sobre todo innovador y provocador, porque siempre van a estar en rivalidad los diferentes movimientos. Y como decimos hace un rato, ese momento provocador e innovador que se van a tener, bueno, pues va a estar encaminado, digamos, a todas las demás, a los demás movimientos. Es importante también recabar que en el caso de los aspectos de la vanguardia, se va a enfrentar a lo que va a ser el modernismo, un modernismo que se va a desarrollar, o un movimiento más bien que se va a desarrollar prácticamente en América y que va a estar sujeto, digamos que, a las nuevas tendencias y a las nuevas formas de vida que va a tener la sociedad en sí. Por eso las vanguardias son un concepto de arte que rompe con todos los esquemas y las tradiciones y sus valores. Hasta la época del romanticismo, la literatura, en el caso, tenía ciertos parámetros o ciertas reglas que tenían que seguir.
para conformarse o integrarse, digamos que al movimiento artístico. Para este momento, las vanguardias van a generar sus propios esquemas y van a romper todo lo tradicional para evolucionar y tener un cambio radical, digamos, en la expresión de la literatura como tal. Y es que también aunado a este concepto de arte y rompimiento con las tradiciones, se va a ir por el fervor del cambio científico y tecnológico. Los avances tecnológicos y científicos que se van a estar desarrollando a principios del siglo XX, pues van a ser pauta también para ejercer un cambio drástico en el concepto del lenguaje. De ahí que todo sistema capitalista o de lo que se está desarrollando a nivel social y político van a ser parte y fundamento para lo que se va a crear en la literatura. Entonces, va a haber, habrá ya una literatura más social donde la literatura se encargue también de difundir los problemas sociales, como por ejemplo con temas del capitalismo, el proletariado, los movimientos sociales y todo aquello que aqueja a la sociedad. La literatura va a funcionar como un medio de difusión de estas problemáticas sociales. Y también económicas y científicas, van a surgir textos ya un poquito con una temática más a fondo y acorde a lo que se está hablando sobre los avances científicos. Otro de los aspectos del primer tercio del siglo XX es que las nuevas tendencias o las vanguardias van a generar una nueva concepción del mundo, un mundo libre donde prácticamente la ideología tiene que ver con lo que el mundo del positivismo se desarrollaba, ¿no? El libre comercio, la fe en el progreso, se van a ir quedando atrás, mientras que se van a ir desarrollando nuevas formas de comunicación y una fidelidad ante los avances tecnológicos y científicos, pero que estas se están tomando de una manera un poco más conscientes, porque si hablamos del progreso de la época moderna, todo se encaminaba a que la libertad del hombre se tenía que generar a partir de la ciencia y la tecnología. Aquí prácticamente se está alejando un poco de ello porque para 1902 Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, va a publicar la interpretación de los sueños y esta interpretación de los sueños va a ser punto clave para las vanguardias porque en estas vanguardias prácticamente el contexto de la literatura como tal va a explorar el inconsciente. Ya no solamente nos vamos a quejar de lo que es la ciencia y la tecnología y buscar la libertad sobre el progreso, sino más bien vamos a buscar el interior, o vamos a tener esa reconciliación con el interior, con el inconsciente y cómo como personas nos vamos a estar desarrollando a partir de ello. Por otro lado, en 1907 también Einstein, dentro de lo que son los avances científicos, va a elaborar lo que es la teoría de la relatividad y donde va a demostrar que el tiempo y el espacio son fenómenos inseparables. Y hay otro material importante para generar la literatura de vanguardia, porque las literaturas de vanguardia ya no solamente estarán encaminadas a generar emociones, sentimientos o a transmitirlos de una manera muy emocional. Prácticamente la literatura de vanguardia va a ir buscando ciertos momentos con fines sociales, psicológicos y buscando, digamos que una parte de la existencia del ser humano. Por ello, en las características de la literatura de vanguardia nos vamos a encontrar con una literatura de principios del siglo XX, con una experimentación, un juego, una ruptura de modelos en su métrica, en su organización propia. Estamos hablando de que aquí la literatura del verso libre está entrando en su mayor expresión. ¿Por qué? Porque se está experimentando con esas rupturas y esos modelos de presentación del lenguaje. Eh, por otro lado, también nos vamos a encontrar que los manifiestos son fundamentos artísticos totalmente reivindicadores. Por eso les decía que cada movimiento de vanguardia tiene un manifiesto en el cual propone y desahoga todos sus lineamientos. La libertad individual va a ser muy presente porque realmente este, aquí el hombre se siente mucho mayor
este, con una mayor libertad que en los movimientos anteriores. Por eso las rupturas y de los modelos se encaminan a ejercer esa libertad. Entonces los lenguajes artísticos se vuelven propios de cada uno de los poetas y de ahí que existan o surjan demasiados movimientos vanguardistas, aunque hay algunos con mayor repercusión dentro de lo que va a ser dicha época de la literatura vanguardistas. Y de estas literaturas vanguardistas nos vamos a encontrar con el futurismo de Filippo Tommaso Marinetti, que manifiesta o pone todos sus elementos fundamentales en lo que va a ser la velocidad, la audacia, la revolución, exalta lo sensual, lo nacional, lo guerrero, la duración hacia las máquinas. Entonces, estas son las formas donde uno ve cómo el progreso está influyendo en lo que van a ser los pensamientos literarios en el caso del futurismo. Para el caso del dadaísmo, la situación radica en que es un movimiento que se desarrolla en Suiza, pero que en gran parte sus representantes tienen que ver con Tristán Tzara, que es el fundador, y también sus exponentes como Hugo Ball y Jean Arp. Ellos exaltan prácticamente la pérdida del sentido, eh, lo espontáneo, lo absurdo. Y es que aquí cuando vemos esta parte, recordamos a Federico Nietzsche cuando hablábamos acerca del sentido del sinsentido, y es algo así como lo que tiene el dadaísmo, ¿no? Es algo absurdo, fuera de lo convencional, la producción poética, y entonces se empieza a ver una poesía más visual de lo que podríamos hablar acerca del lenguaje, ¿no? Junto con algunas imágenes, se utilizan ya o se involucran dentro de la poesía imágenes para su expresión. En el caso del surrealismo que está planteado en Francia, rompe, digamos que con las normas de lo que es el dadaísmo, y aquí prácticamente sucede esto, ¿no? El surrealismo va en contra del dadaísmo y así sucesivamente como sucedía en los movimientos grandes como el romanticismo, el renacimiento, la Edad Media, el clasicismo. Entonces, pasa lo mismo. O sea, no hay un movimiento que no esté en contra de otro. Sin embargo, cada uno de estos tiene sus aspectos positivos, sus movimientos revolucionarios. En este caso, André Breton en 1920 se encuentra inspirado por todo lo que ha escrito y publicado Sigmund Freud con respecto a sus tratados o sus teorías del inconsciente. Y en eso radica, digamos, el surrealismo, en ver el puro automatismo psíquico de lo que es la expresión verbal del hombre como tal, en un funcionamiento de pensamiento, de ausencia, en su ejercicio de buscar al margen la razón. Y eso es lo que va a tener el surrealismo. Entonces, cada una de estas son las preocupaciones de la estética o la moral. Entonces, eso va a ser el surrealismo. En el caso del creacionismo, se desarrolla en Chile, precisamente con el poeta Vicente Huidobro. Aquí ya vemos una incursión de la literatura latinoamericana a nivel mundial. También llega a Francia o se le adjudica a un francés también, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo que dice Vicente Huidobro es que el poeta es un dios que crea y recrea la poesía desde sus principios, pero lo mejor es que se tiene que crear a partir de su origen, ¿no? De la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos crear de hecho, él hace su referencia en hacer un poema como la naturaleza, un árbol, de ahí radica, digamos, que el origen desde la raíz para poder tener un producto mucho más reflexivo y extremo en su recreación absoluta. Este, También en el caso del creacionismo, pues va a impactar en lo que va a ser la generación del 27. Y estamos hablando de la generación del 27 que está ubicado en España, y esto pasa porque la mayoría de estas vanguardias o los poetas vanguardistas van a estar moviéndose de un lado a otro. Van a tener una vida cosmopolita
y la relación entre los poetas va a ser mucho más cercana. ¿Por qué? Porque todos los avances tecnológicos, como la creación del avión, el tren y todos esos medios de todos esos medios de transporte que agilizan la conectividad, pues va a hacer que los poetas estén relacionados mutuamente y se conozcan a pesar de las distancias. Entonces aquí ya está involucrado todo el sistema de comunicación y de transporte. Por otro lado, el ultraísmo, que también se desarrolla en España en 1918, y que va a ejercer todo su máximo esplendor en Argentina, pues tiene que ver con o rompe con los lineamientos del creacionismo. Sin embargo, aquí su mayor representante en Argentina va a ser Jorge Luis Borges, un poeta muy importante para la literatura latinoamericana, porque va a romper con todos esos, del modernismo. Entonces traduce su lírica a elementos mucho más metafóricos, con mayor expresividad y un contenido un poquito más filosófico, o va a tener, digamos que esa idea, ¿no? Un pensamiento mucho más filosófico, más allá de la narrativa sentimental, sino tiene que tener una función esta literatura. Y por último vamos a tener el estridentismo, que el estridentismo se va a desarrollar en México y va a estar con todo lo relacionado con se caracteriza por todos este, toda esa idea cosmopolita que les comentaba hace un rato, la relación de lo urbano, el inconformismo, el humor negro, la irreverencia, una búsqueda de la revolución poética, y todos esos aspectos sociales que ya están involucrando, digamos que a una sociedad un poquito más abierta, que se manifiesta y se va en contra de los sistemas políticos, más allá de todo lo que esté desarrollándose a nivel literario, sino ya es lo que les decía hace un rato, ¿no? La literatura se vuelve un poquito más social, o tiene ese fin social, ¿no? Ayudar a las masas para entender lo que está sucediendo en una región o en un país, tanto en lo político, en lo económico y por supuesto en lo cultural. Y esto, chicos, prácticamente sería todo acerca de la literatura vanguardista. Es un tema muy extenso que se irá ahí tocando a lo mejor ya en un curso de literatura 2 con mayores precisiones. Y bueno, los dejo y hasta la próxima.